Llegamos hoy jueves a la última estrofa del Salmo 6. Recordamos que a la primera estrofa del versículo 1 al 3 la titulamos David reconoce. A la segunda estrofa, versículos 4 y 5, la titulamos David invoca. A la tercera estrofa, versículos 6 al 7, la titulamos David sufre. Pero ahora, la última, versículos 8 al 10, la titulamos David decide. Y leemos así: Apartaos de mí, todos los hacedores de maldad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David llega aquí al punto donde el Padre nos aguarda, donde sabe que el Señor le ha estado esperando. Él, ya hemos expresado el dolor, el arrepentimiento, la situación difícil a través de la cual él se encontraba. ¿Por qué había pedido misericordia al Señor 2 veces en la primera estrofa y en la segunda? Y entonces ahora él encuentra la respuesta que su corazón estaba esperando. Y entonces esta es una expresión de fe y de confianza. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí tenemos un testimonio del cumplimiento de este Proverbios. Vuelvo a repetir, Proverbios 28, 13. Cuando el alba llega al punto en la tierra de que sabe que su oración ha entrado en el cielo. Y entonces David dice: el Señor ha oído la voz de mi ruego. El Señor ha recibido mi oración. ¡Qué convicción! ¡Qué certidumbre! ¡Qué expresión de tranquilidad! Saber que su oración ha llegado al trono de la gracia. ¿Tienes en tu vida o experiencia una oración no contestada? Pues primero debemos buscar en nuestra alma, revisar si hay algún obstáculo que impida al Señor responder nuestra oración. Ya lo he repetido esta semana y lo repito cada día al acabar el devocional: manteneos bendecibles. ¿Habrá alguna razón en tu vida que le esté impidiendo a Dios derramar bendición en tu vida? ¿Habrá algún obstáculo escondido en lo profundo de tu corazón que esté haciendo que Dios no pueda responder la oración que está surgiendo de tu necesidad, de tu corazón, ese clamor que surge de tu alma? Qué importante es que nos examinemos. El Salmo 139 lo dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos presentarnos delante de Dios, dejar que su mirada escudriñe lo más íntimo de nuestro corazón y confesar con nuestros labios, con nuestro corazón, con una conciencia transparente y sincera, y abrirnos completamente en su presencia para que Él quite a través de su Santo Espíritu y del perdón que la sangre de Cristo nos garantiza, cualquier obstáculo que esté allí impidiendo que el Señor responda nuestra oración. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia que nos recuerdan que Dios quiere responder nuestra oración.
En primera de Juan capítulo 5 y versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué preciosa promesa de la palabra de Dios. Qué expresión clara de convicción hay en el corazón de Juan al escribir esta palabra firme. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que hayamos pedido si pedimos conforme a su voluntad. Es cuando amamos al Señor, es cuando queremos el avance de su reino, es cuando estamos buscando sinceramente la gloria de Dios, que podemos derramar nuestro clamor, aún pidiendo que supla nuestra necesidad. ¿Recordáis el caso de Ana, la madre de Samuel? En el primer libro de Samuel, el capítulo 1, se nos dice allí que el Señor había cerrado su vientre y ella no podía experimentar el gozo de tener hijos. Dice allí que Ana subía con su esposo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Y dice que Elcana repartía a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, porque amaba a Ana y le daba una parte escogida, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Allí tenemos una oración no respondida. Obviamente que Ana había clamado al Señor una y otra vez. Sin embargo, la respuesta para ella había sido que no. Y entonces, finalmente, en medio de aquella situación donde su enemiga, su rival, dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos, entonces Ana, en medio de su dolor, de su llanto, de su opresión, de su desánimo, se levanta y se va a orar delante del Señor. Junto a un pilar del templo, era la tienda, era el tabernáculo, no era el templo de David todavía, pero se habla aquí de esa casa, de ese lugar, y dice que con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Y allí, por allí estaba Elí, que estaba observando la boca, y veía que se movían sus labios, pero no se oía voz, y la tuvo por borracha, por ebria. Y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y ella contestó, no, Señor mío, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y entonces dice que Elí le dijo, bueno, el Señor te otorgue la petición que le has hecho. Y aquella mujer se levantó y ya en paz descansó y volvió y comió y no estuvo más triste. Ha recibido el Señor mi oración. Qué precioso ejemplo de una oración contestada. En el Nuevo Testamento tenemos también otra experiencia de la iglesia de los primeros días. Dice que Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan, a espada, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel.
entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Y creo que todos sabemos el resto de la historia. Dios envía su ángel que despierta a Pedro, que dormía plácidamente, a pesar de que al otro día la iban a matar. Le manda calzarse y de pronto las puertas comienzan a abrirse y finalmente él puede salir incluso de la ciudad y se acerca a donde la iglesia estaba orando y dice allí que dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba golpeando, estaba llamando. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Allí estaba la respuesta a la oración, golpeando la puerta de donde ellos estaban encerrados, orando, pero orando sin esperar que el Señor respondiera. ¡Qué sorpresa! Dios es magnífico. Dios tiene la capacidad de sorprendernos. ¿Habrá de sorprenderte hoy? ¿Habrás clamado muchas veces y sientes que el Señor no ha respondido por alguna razón? ¿Habrá de ser hoy el día donde de pronto escuches el golpe en la puerta de tu vida en respuesta a tu clamor? Ha recibido el Señor mi oración, dice David. Amados hermanos, que hoy podamos experimentar esa bendición en nuestras vidas, la dulce seguridad de saber que el Señor escucha nuestra oración y la responde, porque no hay obstáculo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra vida íntima, que impida al Señor dar esa respuesta que estás esperando. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias porque tú oyes nuestra oración. Ayúdanos a saber discernir si hay razones por las cuales tu respuesta se demora. Permítenos experimentar el gozo de la oración respondida. Tú eres bueno y fiel. Te amamos y adoramos hoy en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para una reflexión final sobre el Salmo 6. Mientras tanto, manteneos bendecibles.